¿Te has planteado alguna vez si los mayores engaños históricos sucedieron tal como nos los refirieron? ¿O si aquellos a quienes catalogamos como malhechores fueron en realidad víctimas de un relato meticulosamente elaborado para mantenernos sujetos a una perspectiva tergiversada de la realidad? Hoy nos adentraremos en una de las personalidades más malentendidas y censuradas de la historia bíblica, Judas Iscariote, y el descubrimiento que haremos no solo modificará tu apreciación sobre él, sino que podría revolucionar por completo tu vínculo con los escritos sagrados que han modelado el intelecto occidental por milenios. Porque lo que Baruch Spinoza, aquel genial pensador proscrito y perseguido, logró esclarecer acerca de Judas y la verdadera naturaleza de la deslealtad en los evangelios, es algo que las organizaciones religiosas han procurado desesperadamente ocultar por centurias. La razón desvela un esquema de manipulación tan arraigado que estremece los fundamentos mismos de la creencia institucionalizada. Y no estoy exagerando cuando afirmo que lo que analizaremos hoy podría liberarte de ataduras imperceptibles de cuya existencia ni siquiera tenías conocimiento. Piénsalo un instante. Desde la infancia, todos hemos escuchado la crónica de cómo Judas, uno de los 12 discípulos, entregó a Jesús por 30 monedas de plata, poniéndolo a merced de las autoridades con un beso. Esta anécdota se ha repetido incesantemente en cada homilía, en cada obra de arte, en cada interpretación cultural del cristianismo. Es el acto de traición cumbre, el ejemplo de infidelidad por excelencia. Tanto es así que el nombre Judas se ha vuelto un término universal para designar a un renegado. Pero, ¿y si durante todo este tiempo solo nos han estado contando una versión manipulada de los acontecimientos? ¿Y si Judas no fuese realmente el antagonista de esta narración? ¿Y si, como sugirió Spinoza en sus exámenes más profundos y polémicos, Judas fuese en verdad un elemento esencial en un propósito mucho más complejo? Un designio que las entidades religiosas han tergiversado a propósito para conservar su dominio sobre la conciencia colectiva. Lo que estoy a punto de compartir contigo no es una conjetura conspirativa sin base. Es el fruto de un examen riguroso y minucioso de los escritos originales, de las incoherencias internas de los evangelios y del soberbio trabajo hermenéutico que Baruch Spinoza desarrolló en el siglo XVII, una labor por la cual fue excomulgado, hostigado y sentenciado al aislamiento, porque Spinoza comprendió algo que resultaba peligroso para las estructuras de autoridad eclesiástica: que la figura de Judas había sido convertida en el chivo expiatorio ideal, en un mecanismo de control cimentado en el temor a la deslealtad y el remordimiento. Y a través de esta estrategia, las organizaciones religiosas han conseguido algo verdaderamente espeluznante: convertir el mismo acto de inquirir, de vacilar, de pensar por cuenta propia, en una forma de perfidia. Comienzas a visualizar el esquema. Empiezas a percibir cómo este agente patógeno teológico ha contaminado nuestra forma de relacionarnos con la espiritualidad y con nuestra propia capacidad de juicio. Durante los próximos momentos, desarticularemos este relato paso a paso. Revisaremos las contradicciones en las crónicas evangélicas sobre Judas. Analizaremos el ambiente histórico y político en el que se suscitaron estos eventos. Y, lo más crucial, indagaremos cómo Spinoza, ese intelecto incomprendido, logró ver más allá de las interpretaciones dogmáticas para revelar una verdad mucho más profunda y emancipadora. Una verdad que, de haberse entendido ampliamente, habría cambiado radicalmente nuestra conexión con la espiritualidad, con la autoridad eclesiástica y con nuestra propia facultad de discernimiento. Porque lo que Spinoza descubrió no fue solo una nueva interpretación de un personaje bíblico,
sino una clave para nuestra liberación espiritual e intelectual. Antes de seguir adelante, quiero consultarte. ¿Alguna vez te has sentido culpable por poner en tela de juicio las doctrinas religiosas que te inculcaron desde niño? ¿Has experimentado esa sensación de estar traicionando algo sacro simplemente por ejercer tu raciocinio, tu capacidad de análisis crítico? Si es así, no estás solo, y lo que descubriremos hoy podría finalmente aliviarte de esa carga superflua. Porque como observaremos, la verdadera infidelidad no es cuestionar, sino renunciar a nuestra habilidad de discernimiento en nombre de una obediencia ciega. Coméntame si alguna vez has experimentado ese sentimiento de culpa por indagar, por dudar, por investigar más allá de los límites establecidos. Tu vivencia es valiosa y es parte de un despertar colectivo que está ocurriendo en este instante. Y si lo que estoy compartiendo resuena en ti, si sientes que estas palabras están expresando algo que siempre intuiste, pero que nunca pudiste manifestar plenamente, te invito a que te suscribas a este canal. No porque busquemos cifras o estadísticas, sino porque estamos forjando una comunidad de mentes lúcidas, de espíritus libres que se atreven a cuestionar, a explorar, a redescubrir una espiritualidad basada en la razón y no en el miedo. Cada contenido que comparto es un avance más en este camino de emancipación, y sería un honor tenerte como compañero en esta travesía. Ahora, si estás dispuesto a sumergirte en esta revelación transformadora, continuemos. Comencemos por examinar las discrepancias esenciales en las narraciones evangélicas sobre Judas. Si revisamos con atención los 4 evangelios canónicos, hallamos relatos sorprendentemente inconsistentes. En Mateo, Judas parece actuar por avaricia, entregando a Jesús por 30 piezas de plata. En Lucas, sin embargo, se nos indica que Satanás se posesionó de Judas, sugiriendo una influencia ajena, casi como si Judas fuese un instrumento de fuerzas que lo superaban. En Juan, durante la última cena, es Jesús mismo quien le dice a Judas: «Lo que vas a hacer, hazlo pronto», insinuando un conocimiento anticipado, incluso una indicación directa. Y en el Evangelio de Marcos, el más antiguo de los 4, la entrega de Judas se menciona casi como un suceso menor, sin la carga emotiva y moral que adquiriría en posteriores interpretaciones. Estas incoherencias no son meros detalles triviales, son grietas en el relato oficial, que nos permiten vislumbrar una realidad mucho más intrincada. Y es precisamente en estas fisuras donde Spinoza, con su perspicacia filosófica, logró identificar algo revolucionario: que la figura de Judas había sido progresivamente vilipendiada con cada nueva versión de los evangelios, mutando de un personaje secundario en la historia inicial a un arquetipo de traición en las interpretaciones subsecuentes. ¿Por qué esta transformación en la narración? ¿Qué propósito cumplía esta gradual demonización? Para contestar estas interrogantes, debemos entender el contexto histórico en el que los evangelios fueron escritos y revisados. Estamos hablando de un lapso de intensas contiendas políticas y teológicas dentro del cristianismo primitivo. Las diversas facciones competían por establecer su interpretación como la ortodoxa, y la caracterización de figuras clave como Judas se convirtió en un campo de batalla ideológico. Aquellas corrientes que buscaban establecer una estructura jerárquica y autoritaria tenían un interés particular en crear figuras de deslealtad total. Ejemplos claros de lo que sucede cuando alguien se desvía del curso establecido. Pero hay algo todavía más profundo aquí, algo que Spinoza identificó con brillantez. La demonización de Judas servía a un propósito psicológico esencial: establecer un mecanismo de control cimentado en el pavor a la infidelidad. Al instituir a Judas como el traidor arquetípico,
se estaba inculcando un agente nocivo mental en la conciencia colectiva, la noción de que cuestionar, dudar o apartarse del dogma prescrito equivalía a una deslealtad comparable a la de Judas. Este mecanismo ha sido asombrosamente eficaz durante siglos, generando un remordimiento existencial en cualquiera que se atreva a utilizar su razón para examinar críticamente las doctrinas religiosas. Spinoza, ese genio incomprendido del siglo XVII, fue uno de los pioneros en ver más allá de esta estrategia de control. En su Tratado Teológico Político, una obra innovadora que le valió la expulsión de la comunidad judía y la reprobación de prácticamente todas las autoridades eclesiásticas de su época, Spinoza postuló algo verdaderamente radical: que debemos interpretar los textos sagrados a través de la razón natural, no mediante la autoridad dogmática. Y al aplicar este procedimiento a la figura de Judas, Spinoza empezó a desmantelar centurias de manipulación teológica. Lo que Spinoza descubrió fue sorprendente: que en las narraciones más antiguas, Judas no aparece como un pérfido traidor, sino como una figura mucho más ambigua, posiblemente incluso como alguien que cumplía una función necesaria en un plan de mayor envergadura. Es en las interpretaciones subsiguientes, especialmente aquellas que coinciden con la institucionalización del cristianismo como religión de Estado, donde Judas se convierte definitivamente en el símbolo del mal y la perfidia. ¿Casualidad? Spinoza creía que no. Para él, esta mutación reflejaba una táctica intencionada para establecer un sistema de dominio sobre los devotos. Pensemos, por ejemplo, en cómo el Evangelio de Mateo, escrito décadas después de los sucesos que describe, es mucho más explícito y pormenorizado en su vilipendio de Judas que el Evangelio de Marcos, considerado el más primitivo. En Mateo, no solo se menciona el pago de 30 piezas de plata, sino que se construye toda una narrativa sobre la codicia de Judas, su arrepentimiento posterior y su trágico suicidio. Esta elaboración narrativa, ausente en las crónicas más tempranas, sugiere un proceso de edificación teológica deliberada, una transformación de Judas en un símbolo poderoso de advertencia para cualquiera que considerase apartarse del sendero establecido. Y lo más revelador es que este patrón de progresiva demonización de Judas coincide precisamente con el periodo en que el cristianismo estaba pasando de ser un movimiento marginal y acosado a convertirse en una institución influyente con estructuras jerárquicas bien definidas. No es fortuito que, a medida que se consolidaban estructuras de autoridad más rígidas, la imagen de Judas se volviera cada vez más sombría y amenazante. El mensaje implícito era inequívoco: cuestionar la autoridad establecida, apartarse del dogma oficial, equivalía a una traición comparable a la de Judas. Pero aún hay más, porque el análisis de Spinoza nos conduce a una pregunta incluso más incitadora. Si Judas no es en verdad el traidor de esta historia, ¿quién lo es? ¿Quién es el verdadero malhechor que ha permanecido oculto mientras Judas cargaba con toda la culpa histórica? La respuesta a esta interrogante es tan impactante que ha sido sistemáticamente silenciada durante siglos. Pero antes de revelártela, necesito que asimiles completamente las ramificaciones de lo que estamos debatiendo. No estamos hablando simplemente de reinterpretar un relato bíblico. Estamos hablando de desmantelar uno de los sistemas de dominio más potentes y duraderos en la historia de la humanidad. Estamos hablando de liberarte de un remordimiento existencial que jamás debiste haber portado. Estamos hablando, en última instancia, de devolverle tu derecho a tu propia autonomía espiritual e intelectual. ¿Cómo es posible que una simple nueva interpretación de la figura de Judas pueda tener consecuencias tan trascendentales? Para comprenderlo, debemos examinar cómo opera el control religioso a nivel psicológico.
Las entidades religiosas dogmáticas funcionan principalmente a través del miedo y el remordimiento. Necesitan establecer ejemplos evidentes de lo que sucede cuando alguien se desvía del camino trazado. Necesitan figuras de perfidia total que sirvan como advertencias para cualquiera que considere desafiar la autoridad establecida. Y Judas, a lo largo de las centurias, ha sido moldeado perfectamente para cumplir esta función. Piénsalo. Desde niños se nos ha enseñado a percibir a Judas como la encarnación misma de la deslealtad. Se nos ha dicho que por 30 monedas de plata vendió no solo a su maestro, sino su propia alma. Esta narrativa se ha grabado tan profundamente en nuestra conciencia colectiva que opera incluso a nivel subconsciente. Cuando empezamos a cuestionar las doctrinas religiosas, cuando comenzamos a dudar de los dogmas establecidos, una parte de nosotros reacciona inmediatamente con temor. ¿Estoy traicionando algo sagrado? ¿Me estoy volviendo un Judas? Esta conexión automática entre la duda y la traición es precisamente lo que las instituciones dogmáticas han procurado establecer. Es un mecanismo de control invisible, pero increíblemente eficaz. Y es este mecanismo el que Spinoza, con su magistral análisis racional, comenzó a desarticular, porque lo que Spinoza comprendió fue algo revolucionario. Que la verdadera infidelidad no es cuestionar, sino renunciar a nuestra habilidad de discernimiento. Que la auténtica lealtad a lo divino no consiste en una obediencia ciega, sino en el uso honesto y audaz de nuestra razón. Ese don maravilloso que, según Spinoza, es nuestra conexión más directa con la naturaleza divina. Deus sive natura, Dios, o sea, la naturaleza. Lo más cautivador de todo esto es que, cuando revisamos los textos originales, sin el tamiz de siglos de interpretación dogmática, encontramos pruebas asombrosas que respaldan esta perspectiva espinocista. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, el más tardío pero también el más místico y filosófico de los evangelios canónicos, hay un fragmento revelador durante la última cena. Jesús anuncia que uno de sus discípulos lo entregará, y cuando Juan le pregunta quién será, Jesús responde: «Es aquel a quien yo dé el pan mojado». Y luego, explícitamente, le da el pan a Judas y le dice: «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Este pasaje es extraordinario, porque sugiere no solo que Jesús sabía exactamente lo que Judas iba a ejecutar, sino que, de alguna manera, lo estaba instruyendo para que lo hiciera. ¿Cómo puede ser esto una traición en el sentido convencional? Si Judas estaba siguiendo las directrices explícitas de Jesús, ¿no estaba, de hecho, siendo el más fiel de los discípulos? ¿No estaba cumpliendo una función necesaria en un plan más grande? Estas interrogantes fueron precisamente las que llevaron a Spinoza a su conclusión más extrema: que Judas no era el traidor de esta historia, sino posiblemente el discípulo que mejor entendía la verdadera esencia de la misión de Jesús. Y si esto es cierto, entonces, ¿quién es el verdadero malhechor que ha permanecido oculto mientras Judas cargaba con toda la culpa histórica? La respuesta, según el análisis spinocista, es tan impactante como liberadora. El verdadero villano no es una persona, sino un sistema de control eclesiástico que ha utilizado el miedo, el remordimiento y la amenaza de deslealtad para mantener a la gente en un estado de obediencia ciega. Según Spinoza, este sistema comenzó a establecerse casi inmediatamente después de la muerte de Jesús, cuando diversas facciones competían por establecer su interpretación, como la ortodoxa. Aquellas que buscaban crear estructuras jerárquicas de poder tenían un interés particular en demonizar a figuras como Judas, convirtiéndolas en ejemplos patentes de lo que sucede cuando alguien se desvía del curso establecido. Y con el tiempo, este proceso de manipulación teológica se intensificó,
especialmente cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, bajo Constantino en el siglo IV. Es en este momento donde el análisis de Spinoza se vuelve verdaderamente transformador, porque lo que Spinoza nos está diciendo, en esencia, es que hemos estado buscando al renegado en el lugar equivocado durante siglos. Hemos estado enfocados en Judas, en ese chivo expiatorio perfecto, mientras el verdadero sistema de traición, la tergiversación de las enseñanzas originales para establecer estructuras de dominio y control, ha operado justo delante de nuestros ojos, oculto a plena vista. Y esta revelación tiene profundas ramificaciones para nuestra conexión con la espiritualidad. Porque si el sistema religioso dogmático ha manipulado figuras clave como Judas para establecer mecanismos de control, ¿qué otras distorsiones han ocurrido? ¿Qué otras deformaciones se han introducido en las enseñanzas originales para beneficiar intereses institucionales? ¿Y cómo podemos recuperar nuestra autonomía espiritual e intelectual frente a siglos de manipulación teológica? Consideremos, por ejemplo, cómo se ha tratado la figura de María Magdalena a lo largo de la historia. En los evangelios primarios, ella aparece como una discípula cercana a Jesús, la primera testigo de la resurrección, una figura de relevancia innegable. Sin embargo, con el tiempo, esta mujer poderosa y espiritual fue transformada por la Iglesia en una prostituta arrepentida, una caracterización que carece de sustento alguno en los textos originales. ¿Por qué esta transformación? Porque una María Magdalena influyente, posiblemente incluso una líder en la comunidad temprana, representaba una amenaza para una iglesia que buscaba establecer una jerarquía exclusivamente masculina. O analicemos cómo se ha interpretado el concepto del pecado original. En la narrativa del Génesis, el error de Adán y Eva consistió fundamentalmente en comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, es decir, en procurar sabiduría y discernimiento por sí mismos, en lugar de aceptar ciegamente las prohibiciones impuestas. No es significativo que el error inicial de la humanidad, según esta historia, fuese precisamente el acto de cuestionar, de buscar conocimiento por cuenta propia. Y no es aún más revelador que este acto de duda haya sido transformado por la teología dogmática en la causa de todo el remordimiento y sufrimiento humanos. La respuesta, según Spinoza, es sorprendentemente sencilla y a la vez profundamente radical. Debemos tener la osadía de pensar por nosotros mismos. Debemos tener el coraje de utilizar nuestra razón, ese don divino, para examinar críticamente las doctrinas religiosas. Debemos liberarnos del pavor a la traición y comprender que la verdadera lealtad a lo divino no consiste en una obediencia ciega, sino en el uso honesto y valeroso de nuestra capacidad de discernimiento. Esta es la invitación que te extiendo hoy. Atrévete a interrogar las narrativas establecidas. Atrévete a explorar más allá de los límites del dogma. Atrévete a reclamar tu derecho a una espiritualidad basada en la razón y no en el miedo. Porque como Spinoza entendió hace siglos, esta es la única forma de liberarnos verdaderamente de las cadenas imperceptibles que han restringido nuestra conciencia durante milenios. Y si lo que estoy compartiendo contigo hoy resuena en lo más profundo de tu ser, si sientes que estas palabras están articulando algo que siempre intuiste, pero nunca pudiste expresar plenamente, te convido a que me acompañes en este viaje de descubrimiento y emancipación. Suscríbete a este canal, no por mí, sino por ti mismo, por tu propio camino de liberación espiritual e intelectual. Y comparte tu propia experiencia en los comentarios. ¿Has sentido alguna vez esa culpa por cuestionar, por dudar, por investigar más allá de los límites establecidos? Tu voz es importante, tu vivencia es valiosa, y juntos estamos creando una comunidad de mentes despiertas, de espíritus libres que se atreven a redescubrir una espiritualidad auténtica
y liberadora. Pero ahora, habiendo comprendido que Judas no es el auténtico traidor de esta historia, habiendo identificado al sistema de control religioso como el verdadero malhechor oculto, debemos avanzar un paso más. Debemos preguntarnos, ¿cómo afecta esta revelación a nuestra comprensión de la espiritualidad en general? ¿Cómo transformamos este conocimiento en una práctica de liberación real y tangible? Para responder a estas interrogantes, debemos sumergirnos más profundamente en el pensamiento de Spinoza, porque lo que este brillante filósofo nos ofrece no es simplemente una crítica al dogma religioso, sino una perspectiva enteramente nueva de la relación entre lo humano y lo divino, una visión que, de haberse entendido ampliamente, habría revolucionado radicalmente nuestra cultura espiritual. Para Spinoza, Dios no es una entidad separada que gobierna el universo desde fuera, sino la sustancia infinita que constituye la realidad misma, Deus sive natura, Dios, o sea, la naturaleza. Esta es la fórmula revolucionaria que Spinoza propone, y en esta concepción, lo divino no es algo a lo que debamos temer u obedecer ciegamente, sino algo que podemos conocer y comprender a través de nuestra razón. La verdadera conexión con lo divino, según Spinoza, no se logra a través de ritos externos o dogmas impuestos, sino a través del conocimiento racional y el amor intelectual de Dios. Amor Dei intellectualis. Este concepto de amor intelectual de Dios es particularmente fascinante. Para Spinoza, no se trata de un sentimiento emocional impreciso o de una devoción basada en el miedo. Se trata, más bien, de un estado de entendimiento racional que nos permite ver la realidad tal como es, en toda su complejidad y hermosura. Es un estado de lucidez mental que nos emancipa de las pasiones perjudiciales y nos permite vivir en armonía con la naturaleza y con los demás seres humanos. Es, en definitiva, un estado de verdadera libertad. Y es precisamente esta libertad la que las instituciones religiosas dogmáticas han temido más. Porque una persona que ha alcanzado este estado de claridad y libertad ya no puede ser controlada a través del miedo o el remordimiento. Ya no necesita intermediarios institucionales para conectarse con lo divino. Ya no puede ser manipulada con amenazas de castigo perpetuo o promesas de recompensas celestiales. En resumen, se ha liberado de las cadenas imperceptibles que han restringido la conciencia humana durante milenios. Esta perspectiva espinosista nos ofrece una forma completamente nueva de concebir la espiritualidad. Una espiritualidad basada no en el miedo y la obediencia, sino en el conocimiento y el amor. Una espiritualidad que no requiere intermediarios institucionales, sino que está accesible directamente a través de nuestra capacidad de comprensión racional. Una espiritualidad, en definitiva, que nos libera en lugar de controlarnos. Y es precisamente esta visión emancipadora la que ha sido sistemáticamente reprimida por las instituciones religiosas dogmáticas. Porque una espiritualidad que empodera a los individuos, que les devuelve su autonomía intelectual y espiritual, es una amenaza directa para cualquier sistema que busque mantener el control a través del miedo y el remordimiento. No es una casualidad que Spinoza fuese excomulgado, que sus obras fueran prohibidas, que su nombre fuese convertido en sinónimo de herejía. Su visión era demasiado liberadora, demasiado peligrosa para el orden establecido. Imagina un mundo donde la conexión con lo divino no estuviera mediada por el temor al castigo o la promesa de premios, sino por un deseo auténtico de comprensión y conocimiento. Imagina una espiritualidad que celebrara el cuestionamiento, la incertidumbre, la exploración, como caminos legítimos hacia una captación más profunda de la realidad. Imagina una cultura religiosa que viera en figuras como Judas no ejemplos de perfidia a eludir,
sino símbolos de la complejidad de la condición humana y del papel que cada uno de nosotros desempeña en el gran drama de la existencia. Este es el mundo que Spinoza vislumbró. Este es el potencial liberador que identificó en una interpretación racional de los textos sagrados. Y este es el obsequio que nos ofrece a nosotros hoy, si tenemos el valor de aceptarlo. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si este tiempo, este momento histórico que estamos atravesando, fuese precisamente la oportunidad para redescubrir y reivindicar esta visión emancipadora? ¿Y si estuviéramos presenciando un despertar colectivo, un momento en el que cada vez más individuos están reconociendo las manipulaciones teológicas que han restringido nuestra conciencia durante siglos? Prepárate, porque lo más revelador aún no ha sido expresado. Lo que estamos experimentando ahora no es simplemente una puesta en duda de figuras bíblicas concretas como Judas. Es un despertar mucho más profundo y extremo. Es el reconocimiento de que nuestra relación con lo divino ha sido mediada y manipulada por sistemas de poder que han empleado el miedo y el remordimiento como instrumentos de control. Y es el inicio de una nueva forma de espiritualidad. Una espiritualidad basada en la razón, el conocimiento y el amor. No en el dogma, el miedo y la obediencia ciega. Este despertar no es sencillo. Implica confrontar siglos de descondicionamiento, desmantelar agentes nocivos mentales profundamente arraigados en nuestra conciencia colectiva. Implica atreverse a cuestionar relatos que hemos asumido como ciertos durante toda nuestra existencia. Implica, en muchos casos, afrontar el rechazo de comunidades y familiares que siguen inmersos en paradigmas obsoletos. Pero a pesar de estos retos, este despertar está sucediendo. Está ocurriendo en este instante, en todo el mundo, en millones de mentes que están reivindicando. ¿Te has planteado alguna vez si los mayores engaños históricos sucedieron tal como nos los refirieron? ¿O si aquellos a quienes catalogamos como malhechores fueron en realidad víctimas de un relato meticulosamente elaborado para mantenernos sujetos a una perspectiva tergiversada de la realidad? Hoy nos adentraremos en una de las personalidades más malentendidas y censuradas de la historia bíblica, Judas Iscariote, y el descubrimiento que haremos no solo modificará tu apreciación sobre él, sino que podría revolucionar por completo tu vínculo con los escritos sagrados que han modelado el intelecto occidental por milenios. Porque lo que Baruch Spinoza, aquel genial pensador proscrito y perseguido, logró esclarecer acerca de Judas y la verdadera naturaleza de la deslealtad en los evangelios, es algo que las organizaciones religiosas han procurado desesperadamente ocultar por centurias. La razón desvela un esquema de manipulación tan arraigado que estremece los fundamentos mismos de la creencia institucionalizada. Y no estoy exagerando cuando afirmo que lo que analizaremos hoy podría liberarte de ataduras imperceptibles de cuya existencia ni siquiera tenías conocimiento. Piénsalo un instante. Desde la infancia, todos hemos escuchado la crónica de cómo Judas, uno de los 12 discípulos, entregó a Jesús por 30 monedas de plata, poniéndolo a merced de las autoridades con un beso. Esta anécdota se ha repetido incesantemente en cada homilía, en cada obra de arte, en cada interpretación cultural del cristianismo. Es el acto de traición cumbre, el ejemplo de infidelidad por excelencia. Tanto es así que el nombre Judas se ha vuelto un término universal para designar a un renegado. Pero, ¿y si durante todo este tiempo solo nos han estado contando una versión manipulada de los acontecimientos? ¿Y si Judas no fuese realmente el antagonista de esta narración? ¿Y si, como sugirió Spinoza en sus exámenes más profundos y polémicos, Judas fuese en verdad un elemento esencial
en un propósito mucho más complejo, un designio que las entidades religiosas han tergiversado a propósito para conservar su dominio sobre la conciencia colectiva. Lo que estoy a punto de compartir contigo no es una conjetura conspirativa sin base. Es el fruto de un examen riguroso y minucioso de los escritos originales, de las incoherencias internas de los evangelios y del soberbio trabajo hermenéutico que Baruch Spinoza desarrolló en el siglo XVII, una labor por la cual fue excomulgado, hostigado y sentenciado al aislamiento, porque Spinoza comprendió algo que resultaba peligroso para las estructuras de autoridad eclesiástica: que la figura de Judas había sido convertida en el chivo expiatorio ideal, en un mecanismo de control cimentado en el temor a la deslealtad y el remordimiento. Y a través de esta estrategia, las organizaciones religiosas han conseguido algo verdaderamente espeluznante: convertir el mismo acto de inquirir, de vacilar, de pensar por cuenta propia, en una forma de perfidia. Comienzas a visualizar el esquema. Empiezas a percibir cómo este agente patógeno teológico ha contaminado nuestra forma de relacionarnos con la espiritualidad y con nuestra propia capacidad de juicio. Durante los próximos momentos, desarticularemos este relato paso a paso. Revisaremos las contradicciones en las crónicas evangélicas sobre Judas. Analizaremos el ambiente histórico y político en el que se suscitaron estos eventos. Y, lo más crucial, indagaremos cómo Spinoza, ese intelecto incomprendido, logró ver más allá de las interpretaciones dogmáticas para revelar una verdad mucho más profunda y emancipadora. Una verdad que, de haberse entendido ampliamente, habría cambiado radicalmente nuestra conexión con la espiritualidad, con la autoridad eclesiástica y con nuestra propia facultad de discernimiento. Porque lo que Spinoza descubrió no fue sólo una nueva interpretación de un personaje bíblico, sino una clave para nuestra liberación espiritual e intelectual. Antes de seguir adelante, quiero consultarte. ¿Alguna vez te has sentido culpable por poner en tela de juicio las doctrinas religiosas que te inculcaron desde niño? ¿Has experimentado esa sensación de estar traicionando algo sacro simplemente por ejercer tu raciocinio, tu capacidad de análisis crítico? Si es así, no estás solo, y lo que descubriremos hoy podría finalmente aliviarte de esa carga superflua. Porque, como observaremos, la verdadera infidelidad no es cuestionar, sino renunciar a nuestra habilidad de discernimiento en nombre de una obediencia ciega. Coméntame si alguna vez has experimentado ese sentimiento de culpa por indagar, por dudar, por investigar más allá de los límites establecidos. Tu vivencia es valiosa y es parte de un despertar colectivo que está ocurriendo en este instante. Y si lo que estoy compartiendo resuena en ti, si sientes que estas palabras están expresando algo que siempre intuiste, pero que nunca pudiste manifestar plenamente, te invito a que te suscribas a este canal. No porque busquemos cifras o estadísticas, sino porque estamos forjando una comunidad de mentes lúcidas, de espíritus libres que se atreven a cuestionar, a explorar, a redescubrir una espiritualidad basada en la razón y no en el miedo. Cada contenido que comparto es un avance más en este camino de emancipación, y sería un honor tenerte como compañero en esta travesía. Ahora, si estás dispuesto a sumergirte en esta revelación transformadora, continuemos. Comencemos por examinar las discrepancias esenciales en las narraciones evangélicas sobre Judas. Si revisamos con atención los 4 evangelios canónicos, hallamos relatos sorprendentemente inconsistentes. En Mateo, Judas parece actuar por avaricia, entregando a Jesús por 30 piezas de plata. En Lucas, sin embargo, se nos indica que Satanás se posesionó de Judas, sugiriendo una influencia ajena, casi como si Judas fuese un instrumento de fuerzas que lo superaban.
En Juan, durante la última cena, es Jesús mismo quien le dice a Judas: «Lo que vas a hacer, hazlo pronto», insinuando un conocimiento anticipado, incluso una indicación directa. Y en el Evangelio de Marcos, el más antiguo de los 4, la entrega de Judas se menciona casi como un suceso menor, sin la carga emotiva y moral que adquiriría en posteriores interpretaciones. Estas incoherencias no son meros detalles triviales, son grietas en el relato oficial, que nos permiten vislumbrar una realidad mucho más intrincada. Y es precisamente en estas fisuras donde Spinoza, con su perspicacia filosófica, logró identificar algo revolucionario: que la figura de Judas había sido progresivamente vilipendiada con cada nueva versión de los evangelios, mutando de un personaje secundario en la historia inicial a un arquetipo de traición en las interpretaciones subsecuentes. ¿Por qué esta transformación en la narración? ¿Qué propósito cumplía esta gradual demonización? Para contestar estas interrogantes, debemos entender el contexto histórico en el que los evangelios fueron escritos y revisados. Estamos hablando de un lapso de intensas contiendas políticas y teológicas dentro del cristianismo primitivo. Las diversas facciones competían por establecer su interpretación como la ortodoxa, y la caracterización de figuras clave como Judas se convirtió en un campo de batalla ideológico. Aquellas corrientes que buscaban establecer una estructura jerárquica y autoritaria tenían un interés particular en crear figuras de deslealtad total. Ejemplos claros de lo que sucede cuando alguien se desvía del curso establecido. Pero hay algo todavía más profundo aquí, algo que Spinoza identificó con brillantez. La demonización de Judas servía a un propósito psicológico esencial: establecer un mecanismo de control cimentado en el pavor a la infidelidad. Al instituir a Judas como el traidor arquetípico, se estaba inculcando un agente nocivo mental en la conciencia colectiva, la noción de que cuestionar, dudar o apartarse del dogma prescrito equivalía a una deslealtad comparable a la de Judas. Este mecanismo ha sido asombrosamente eficaz durante siglos, generando un remordimiento existencial en cualquiera que se atreva a utilizar su razón para examinar críticamente las doctrinas religiosas. Spinoza, ese genio incomprendido del siglo XVII, fue uno de los pioneros en ver más allá de esta estrategia de control. En su Tratado Teológico Político, una obra innovadora que le valió la expulsión de la comunidad judía y la reprobación de prácticamente todas las autoridades eclesiásticas de su época, Spinoza postuló algo verdaderamente radical: que debemos interpretar los textos sagrados a través de la razón natural, no mediante la autoridad dogmática. Y al aplicar este procedimiento a la figura de Judas, Spinoza empezó a desmantelar centurias de manipulación teológica. Lo que Spinoza descubrió fue sorprendente: que en las narraciones más antiguas, Judas no aparece como un pérfido traidor, sino como una figura mucho más ambigua, posiblemente incluso como alguien que cumplía una función necesaria en un plan de mayor envergadura. Es en las interpretaciones subsiguientes, especialmente aquellas que coinciden con la institucionalización del cristianismo como religión de Estado, donde Judas se convierte definitivamente en el símbolo del mal y la perfidia. ¿Casualidad? Spinoza creía que no. Para él, esta mutación reflejaba una táctica intencionada para establecer un sistema de dominio sobre los devotos. Pensemos, por ejemplo, en cómo el Evangelio de Mateo, escrito décadas después de los sucesos que describe, es mucho más explícito y pormenorizado en su vilipendio de Judas que el Evangelio de Marcos, considerado el más primitivo. En Mateo, no solo se menciona el pago de 30 piezas de plata, sino que se construye toda una narrativa sobre la codicia de Judas, su arrepentimiento posterior y su trágico suicidio.
Esta elaboración narrativa, ausente en las crónicas más tempranas, sugiere un proceso de edificación teológica deliberada, una transformación de Judas en un símbolo poderoso de advertencia para cualquiera que considerase apartarse del sendero establecido. Y lo más revelador es que este patrón de progresiva demonización de Judas coincide precisamente con el periodo en que el cristianismo estaba pasando de ser un movimiento marginal y acosado a convertirse en una institución influyente con estructuras jerárquicas bien definidas. No es fortuito que, a medida que se consolidaban estructuras de autoridad más rígidas, la imagen de Judas se volviera cada vez más sombría y amenazante. El mensaje implícito era inequívoco: cuestionar la autoridad establecida, apartarse del dogma oficial, equivalía a una traición comparable a la de Judas. Pero aún hay más, porque el análisis de Spinoza nos conduce a una pregunta incluso más incitadora. Si Judas no es en verdad el traidor de esta historia, ¿quién lo es? ¿Quién es el verdadero malhechor que ha permanecido oculto mientras Judas cargaba con toda la culpa histórica? La respuesta a esta interrogante es tan impactante que ha sido sistemáticamente silenciada durante siglos. Pero antes de revelártela, necesito que asimiles completamente las ramificaciones de lo que estamos debatiendo. No estamos hablando simplemente de reinterpretar un relato bíblico. Estamos hablando de desmantelar uno de los sistemas de dominio más potentes y duraderos en la historia de la humanidad. Estamos hablando de liberarte de un remordimiento existencial que jamás debiste haber portado. Estamos hablando, en última instancia, de devolverle tu derecho a tu propia autonomía espiritual e intelectual. ¿Cómo es posible que una simple nueva interpretación de la figura de Judas pueda tener consecuencias tan trascendentales? Para comprenderlo, debemos examinar cómo opera el control religioso a nivel psicológico. Las entidades religiosas dogmáticas funcionan principalmente a través del miedo y el remordimiento. Necesitan establecer ejemplos evidentes de lo que sucede cuando alguien se desvía del camino trazado. Necesitan figuras de perfidia total que sirvan como advertencias para cualquiera que considere desafiar la autoridad establecida. Y Judas, a lo largo de las centurias, ha sido moldeado perfectamente para cumplir esta función. Piénsalo. Desde niños se nos ha enseñado a percibir a Judas como la encarnación misma de la deslealtad. Se nos ha dicho que por 30 monedas de plata vendió no solo a su maestro, sino su propia alma. Esta narrativa se ha grabado tan profundamente en nuestra conciencia colectiva que opera incluso a nivel subconsciente. Cuando empezamos a cuestionar las doctrinas religiosas, cuando comenzamos a dudar de los dogmas establecidos, una parte de nosotros reacciona inmediatamente con temor. ¿Estoy traicionando algo sagrado? ¿Me estoy volviendo un Judas? Esta conexión automática entre la duda y la traición es precisamente lo que las instituciones dogmáticas han procurado establecer. Es un mecanismo de control invisible, pero increíblemente eficaz. Y es este mecanismo el que Spinoza, con su magistral análisis racional, comenzó a desarticular, porque lo que Spinoza comprendió fue algo revolucionario: que la verdadera infidelidad no es cuestionar, sino renunciar a nuestra habilidad de discernimiento, que la auténtica lealtad a lo divino no consiste en una obediencia ciega, sino en el uso honesto y audaz de nuestra razón. Ese don maravilloso que, según Spinoza, es nuestra conexión más directa con la naturaleza divina. Deus sive natura, Dios o sea la naturaleza. Lo más cautivador de todo esto es que, cuando revisamos los textos originales, sin el tamiz de siglos de interpretación dogmática, encontramos pruebas asombrosas que respaldan esta perspectiva espinocista. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan,
el más tardío pero también el más místico y filosófico de los evangelios canónicos, hay un fragmento revelador durante la última cena. Jesús anuncia que uno de sus discípulos lo entregará, y cuando Juan le pregunta quién será, Jesús responde: «Es aquel a quien yo dé el pan mojado». Y luego, explícitamente, le da el pan a Judas y le dice: «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Este pasaje es extraordinario, porque sugiere no solo que Jesús sabía exactamente lo que Judas iba a ejecutar, sino que, de alguna manera, lo estaba instruyendo para que lo hiciera. ¿Cómo puede ser esto una traición en el sentido convencional? Si Judas estaba siguiendo las directrices explícitas de Jesús, ¿no estaba, de hecho, siendo el más fiel de los discípulos? ¿No estaba cumpliendo una función necesaria en un plan más grande? Estas interrogantes fueron precisamente las que llevaron a Spinoza a su conclusión más extrema: que Judas no era el traidor de esta historia, sino posiblemente el discípulo que mejor entendía la verdadera esencia de la misión de Jesús. Y si esto es cierto, entonces, ¿quién es el verdadero malhechor que ha permanecido oculto mientras Judas cargaba con toda la culpa histórica? La respuesta, según el análisis spinozista, es tan impactante como liberadora. El verdadero villano no es una persona, sino un sistema de control eclesiástico que ha utilizado el miedo, el remordimiento y la amenaza de deslealtad para mantener a la gente en un estado de obediencia ciega. Según Spinoza, este sistema comenzó a establecerse casi inmediatamente después de la muerte de Jesús, cuando diversas facciones competían por establecer su interpretación, como la ortodoxa. Aquellas que buscaban crear estructuras jerárquicas de poder tenían un interés particular en demonizar a figuras como Judas, convirtiéndolas en ejemplos patentes de lo que sucede cuando alguien se desvía del curso establecido. Y con el tiempo, este proceso de manipulación teológica se intensificó, especialmente cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, bajo Constantino en el siglo IV. Es en este momento donde el análisis de Spinoza se vuelve verdaderamente transformador, porque lo que Spinoza nos está diciendo, en esencia, es que hemos estado buscando al renegado en el lugar equivocado durante siglos. Hemos estado enfocados en Judas, en ese chivo expiatorio perfecto, mientras el verdadero sistema de traición, la tergiversación de las enseñanzas originales para establecer estructuras de dominio y control, ha operado justo delante de nuestros ojos, oculto a plena vista. Y esta revelación tiene profundas ramificaciones para nuestra conexión con la espiritualidad, porque si el sistema religioso dogmático ha manipulado figuras clave como Judas para establecer mecanismos de control, ¿qué otras distorsiones han ocurrido? ¿Qué otras deformaciones se han introducido en las enseñanzas originales para beneficiar intereses institucionales? ¿Y cómo podemos recuperar nuestra autonomía espiritual e intelectual frente a siglos de manipulación teológica? Consideremos, por ejemplo, cómo se ha tratado la figura de María Magdalena a lo largo de la historia. En los evangelios primarios, ella aparece como una discípula cercana a Jesús, la primera testigo de la resurrección, una figura de relevancia innegable. Sin embargo, con el tiempo, esta mujer poderosa y espiritual fue transformada por la Iglesia en una prostituta arrepentida, una caracterización que carece de sustento alguno en los textos originales. ¿Por qué esta transformación? Porque una María Magdalena influyente, posiblemente incluso una líder en la comunidad temprana, representaba una amenaza para una iglesia que buscaba establecer una jerarquía exclusivamente masculina. O analicemos cómo se ha interpretado el concepto del pecado original. En la narrativa del Génesis, el error de Adán y Eva consistió fundamentalmente en comer del árbol del conocimiento del bien y del mal.
es decir, en procurar sabiduría y discernimiento por sí mismos, en lugar de aceptar ciegamente las prohibiciones impuestas. No es significativo que el error inicial de la humanidad, según esta historia, fuese precisamente el acto de cuestionar, de buscar conocimiento por cuenta propia. Y no es aún más revelador que este acto de duda haya sido transformado por la teología dogmática en la causa de todo el remordimiento y sufrimiento humanos. La respuesta, según Spinoza, es sorprendentemente sencilla y a la vez profundamente radical. Debemos tener la osadía de pensar por nosotros mismos. Debemos tener el coraje de utilizar nuestra razón, ese don divino, para examinar críticamente las doctrinas religiosas. Debemos liberarnos del pavor a la traición y comprender que la verdadera lealtad a lo divino no consiste en una obediencia ciega, sino en el uso honesto y valeroso de nuestra capacidad de discernimiento. Esta es la invitación que te extiendo hoy. Atrévete a interrogar las narrativas establecidas. Atrévete a explorar más allá de los límites del dogma. Atrévete a reclamar tu derecho a una espiritualidad basada en la razón y no en el miedo. Porque como Spinoza entendió hace siglos, esta es la única forma de liberarnos verdaderamente de las cadenas imperceptibles que han restringido nuestra conciencia durante milenios. Y si lo que estoy compartiendo contigo hoy resuena en lo más profundo de tu ser, si sientes que estas palabras están articulando algo que siempre intuiste, pero nunca pudiste expresar plenamente, te convido a que me acompañes en este viaje de descubrimiento y emancipación. Suscríbete a este canal, no por mí, sino por ti mismo, por tu propio camino de liberación espiritual e intelectual. Y comparte tu propia experiencia en los comentarios. ¿Has sentido alguna vez esa culpa por cuestionar, por dudar, por investigar más allá de los límites establecidos? Tu voz es importante, tu vivencia es valiosa, y juntos estamos creando una comunidad de mentes despiertas, de espíritus libres que se atreven a redescubrir una espiritualidad auténtica y liberadora. Pero ahora, habiendo comprendido que Judas no es el auténtico traidor de esta historia, habiendo identificado al sistema de control religioso como el verdadero malhechor oculto, debemos avanzar un paso más. Debemos preguntarnos, ¿cómo afecta esta revelación a nuestra comprensión de la espiritualidad en general? ¿Cómo transformamos este conocimiento en una práctica de liberación real y tangible? Para responder a estas interrogantes, debemos sumergirnos más profundamente en el pensamiento de Spinoza, porque lo que este brillante filósofo nos ofrece no es simplemente una crítica al dogma religioso, sino una perspectiva enteramente nueva de la relación entre lo humano y lo divino, una visión que, de haberse entendido ampliamente, habría revolucionado radicalmente nuestra cultura espiritual. Para Spinoza, Dios no es una entidad separada que gobierna el universo desde fuera, sino la sustancia infinita que constituye la realidad misma, Deus sive natura, Dios, o sea, la naturaleza. Esta es la fórmula revolucionaria que Spinoza propone, y en esta concepción, lo divino no es algo a lo que debamos temer u obedecer ciegamente, sino algo que podemos conocer y comprender a través de nuestra razón. La verdadera conexión con lo divino, según Spinoza, no se logra a través de ritos externos o dogmas impuestos, sino a través del conocimiento racional y el amor intelectual de Dios. Amor Dei intellectualis. Este concepto de amor intelectual de Dios es particularmente fascinante. Para Spinoza, no se trata de un sentimiento emocional impreciso o de una devoción basada en el miedo. Se trata, más bien, de un estado de entendimiento racional que nos permite ver la realidad tal como es, en toda su complejidad y hermosura. Es un estado de lucidez mental que nos emancipa de las pasiones perjudiciales y nos permite vivir en armonía con la naturaleza y con los demás seres humanos. Es, en definitiva,
un estado de verdadera libertad. Y es precisamente esta libertad la que las instituciones religiosas dogmáticas han temido más. Porque una persona que ha alcanzado este estado de claridad y libertad ya no puede ser controlada a través del miedo o el remordimiento. Ya no necesita intermediarios institucionales para conectarse con lo divino. Ya no puede ser manipulada con amenazas de castigo perpetuo o promesas de recompensas celestiales. En resumen, se ha liberado de las cadenas imperceptibles que han restringido la conciencia humana durante milenios. Esta perspectiva espinosista nos ofrece una forma completamente nueva de concebir la espiritualidad. Una espiritualidad basada no en el miedo y la obediencia, sino en el conocimiento y el amor. Una espiritualidad que no requiere intermediarios institucionales, sino que está accesible directamente a través de nuestra capacidad de comprensión racional. Una espiritualidad, en definitiva, que nos libera en lugar de controlarnos. Y es precisamente esta visión emancipadora la que ha sido sistemáticamente reprimida por las instituciones religiosas dogmáticas. Porque una espiritualidad que empodera a los individuos, que les devuelve su autonomía intelectual y espiritual, es una amenaza directa para cualquier sistema que busque mantener el control a través del miedo y el remordimiento. No es una casualidad que Spinoza fuese excomulgado, que sus obras fueran prohibidas, que su nombre fuese convertido en sinónimo de herejía. Su visión era demasiado liberadora, demasiado peligrosa para el orden establecido. Imagina un mundo donde la conexión con lo divino no estuviera mediada por el temor al castigo o la promesa de premios, sino por un deseo auténtico de comprensión y conocimiento. Imagina una espiritualidad que celebrara el cuestionamiento, la incertidumbre, la exploración, como caminos legítimos hacia una captación más profunda de la realidad. Imagina una cultura religiosa que viera en figuras como Judas no ejemplos de perfidia a eludir, sino símbolos de la complejidad de la condición humana y del papel que cada uno de nosotros desempeña en el gran drama de la existencia. Este es el mundo que Spinoza vislumbró. Este es el potencial liberador que identificó en una interpretación racional de los textos sagrados. Y este es el obsequio que nos ofrece a nosotros hoy, si tenemos el valor de aceptarlo. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si este tiempo, este momento histórico que estamos atravesando, fuese precisamente la oportunidad para redescubrir y reivindicar esta visión emancipadora? ¿Y si estuviéramos presenciando un despertar colectivo, un momento en el que cada vez más individuos están reconociendo las manipulaciones teológicas que han restringido nuestra conciencia durante siglos? Prepárate, porque lo más revelador aún no ha sido expresado. Lo que estamos experimentando ahora no es simplemente una puesta en duda de figuras bíblicas concretas como Judas. Es un despertar mucho más profundo y extremo. Es el reconocimiento de que nuestra relación con lo divino ha sido mediada y manipulada por sistemas de poder que han empleado el miedo y el remordimiento como instrumentos de control. Y es el inicio de una nueva forma de espiritualidad. Una espiritualidad basada en la razón, el conocimiento y el amor, no en el dogma, el miedo y la obediencia ciega. Este despertar no es sencillo. Implica confrontar siglos de descondicionamiento, desmantelar agentes nocivos mentales profundamente arraigados en nuestra conciencia colectiva. Implica atreverse a cuestionar relatos que hemos asumido como ciertos durante toda nuestra existencia. Implica, en muchos casos, afrontar el rechazo de comunidades y familiares que siguen inmersos en paradigmas obsoletos. Pero a pesar de estos retos, este despertar está sucediendo. Está ocurriendo en este instante, en todo el mundo, en millones de mentes que están reivindicando,